Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a Cuéntanos de tu historia. Historia. Mi nombre es Kenari Clar, junto a mí se encuentra Héctor Miller Hola, bendiciones. y Taime Rivas. En este episodio vamos a hablar acerca de un tema muy crucial y actual. Vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Tal vez lo has escuchado, lo has leído o incluso has experimentado por eso. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso, debatiendo un poco sobre eso y con la invitada principal que también sabe mucho sobre esto. Así que ponte cómodo, abre tu corazón, abre tu mente, que no solo es teoría, sino vida espiritual. Acción, comencemos. Hoy nos acompaña una persona muy especial para nosotros, nuestra madre espiritual, la pastora Elizabeth de Batista. La pastora Elizabeth de Batista es una mujer sabia, una mujer consejera y sobre todo entregada a la vida espiritual y al caminar con Dios. ¿Qué tal, pastora? Es un gusto de tenerla aquí con nosotros. Y hoy, como presentamos antes que usted llegara sobre el tema de la guerra espiritual, pero antes de iniciar este tema, queríamos preguntarle y saber quién es la pastora Elizabeth de Batista. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Amén. La pastora Elizabeth es la esposa del pastor Ricardo Batista, una mujer entregada al ministerio, una mujer que ama a las almas y hemos visto la mano poderosa de Dios sobre cada uno de nosotros. Muy interesante, pastora, de que usted ama las almas, porque eso es algo esencial en el caminar con Dios, porque las almas es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Pastora, y leyendo esto, me gustaría preguntarle, ¿cuándo inicia el tema con la guerra espiritual? Se sabe que desde niña, pero ¿cómo usted se dio cuenta de que ese era su fuerte, de que Dios le permitió ver y experimentar la guerra espiritual? Amén. Eh, con respecto a la guerra espiritual, nadie me enseñó, porque si digo que alguien me enseñó, miento. Pero el que trabajó eso conmigo fue el Espíritu Santo, el que sigue estando conmigo. Y desde pequeña yo comenzaba a ver cosas inusuales, que cosas sobrenaturales. Y yo no entendía todavía porque era pequeña. Pero ya grande comprendí qué era la guerra espiritual. Y de allí el Espíritu Santo me ha estado guiando en liberaciones de personas que han estado endemoniadas, también en personas que han estado enfermas a punto de fallecer. Y el Señor me ha usado en ese área fuerte y me sigue usando para ayudar a esas personas que han estado atadas por años con algún espíritu maligno. Y es increíble, madre, escucharla porque me doy de cuenta de que con el don se nace. Con el don se nace porque usted dice que usted desde pequeña vivió con la guerra espiritual, lo que es el tema de la guerra espiritual. Y como bien sabemos, la guerra espiritual tiene un concepto y tiene un porqué. Y es una batalla entre el bien y el mal. Y ahí abarcando, quisiera hacerle esa misma pregunta. Para usted, ¿cuál es el concepto y el porqué de la guerra espiritual? Bueno, la guerra espiritual ciertamente es una guerra entre dos mundos, entre el bien y el mal, entre los poderes del maligno y el poder de Dios. Y es una guerra donde tenemos que estar peleando constantemente y más cuando somos cristianos, una batalla campal con el enemigo. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, amén, que operan en los aires, operan en la tierra y operan debajo de la tierra. Muchos piensan y creen que saben de la guerra espiritual, pero eso es más profundo de lo que podemos ver en este tiempo. No es fácil si no estás guiado por el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén, madre. Si muchos no lo conocen, yo siempre lo digo que la pastora es los ojos de esta casa. La pastora siempre anda pendiente a todo porque yo lo he vivido, madre. Y es importante hoy en día saber sobre la guerra espiritual. Sí, claro, cómo no. Hay que saber los poderes y cómo va a atacar el enemigo, porque el enemigo tiene muchas multiformas de operar en el mundo espiritual. Y si tú no conoces de guerra espiritual, a la iglesia puede entrar una bruja,
puede entrar un santero, un hechicero, un poder maligno y tú no sabes. Pero ya cuando tú tienes tus ojos espirituales y tú conoces de guerra espiritual, entonces tú vas a atacar estos poderes que quieren venir en contra del pueblo de Dios. Amén, amén. Y algo muy crucial que dijo fue de que los ojos espirituales, la guerra espiritual, consta también en tener la visión espiritual, el discernimiento para saber si es de Dios lo que viene o no es de Dios. Y es algo muy importante porque es como un complemento. Una cosa lleva a la otra y así uno puede darse cuenta cuando está entrando en una guerra espiritual, porque muchas personas, muchos cristianos en la actualidad han tenido guerras espirituales, pero ni siquiera saben contra qué están peleando, contra qué cosas se presentan a la vida, y eso nos puede llevar también al desconocimiento. Entonces, pastora, a mí me gustaría saber, si usted muy amable podría explicarnos, cuáles serían las armas para la guerra espiritual. Bueno, las armas poderosas las tenemos, que son ayuno, oración, búsqueda, presencia. Amén. Tener una intimidad cercana con Dios para que el Señor te siga abriendo los ojos espirituales, porque tienes que tener ojos espirituales, oídos espirituales para discernir todo el mal que el enemigo quiera traer en un lugar o a una persona. Bien, pastora, continuando con el segmento de preguntas, yo he visto que se libera con agua, con aceite. ¿Por qué es importante usar el agua y en caso tal? Bueno, muchas personas que liberan no conocen que el agua también es efectiva para una liberación. Por lo menos un día fui a un hospital y habían unos idosos allí. Y el Espíritu Santo me guiaba y me decía, úngelo con agua. Y yo decía, Señor, con agua. Dice, sí, úngelo con agua, que este no va a morir. Y ciertamente agarré al sidoso y lo ungí con agua, declarando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre él y declarando que en él no iba a haber muerte, sino que iba a haber vida. Entonces nosotros en el mundo espiritual tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. Y yo lo declaré. Y aquel sidoso que estaba en la cama lleno de llagas, que estaba a punto de morir, no murió. Amén. Porque fue ungido con agua. Otra experiencia con el aceite. Ustedes saben que aquí en la iglesia han habido muchas liberaciones y ustedes han visto cómo el Señor se ha movido de una manera especial, pero les voy a contar una. Hubo una bruja que entró a este lugar que nosotros con el tiempo la liberamos. Entre mi esposo y yo la liberamos y ella decidió darle su vida a Cristo. Ella se bautizó, pero un día los demonios la atacaron y la dejaron paralítica. Saliendo ella del carro, entrando a la iglesia, no podía caminar y me la trajeron cargada. Y ya yo discerní que era algo espiritual, eran los poderes malignos, porque ella ya no le iba a servir a los demonios, sino que le iba a servir a Dios. Y la dejaron paralítica y yo dije, tráiganme aceite, que ella hoy va a caminar. Y esa mujer la sentaron, decía, pastora, creo que me dejaron paralítica. Y yo le dije, el poder de Dios es sobrenatural y es mayor que cualquier poder que el enemigo que pueda tener. Y la mujer, yo le dije, levántate, le puse el aceite, caminaba como una bebé y de repente vi que sus pies se afirmaron y comenzó a caminar y después corría dándole las gracias a Dios. Amén, madre, y es de bendición escucharla porque sabemos de que día con día y tras servicio vivimos eso aquí en la iglesia y lo vemos. Y me alegro escucharla también porque la misma Biblia relata de que las cosas espirituales solo las pueden discernir las personas que manejan bajo el mundo de las cosas espirituales. Amén. Y asimismo sabemos que la misma Biblia relata una de las batallas espirituales más grandes que se ha visto aquí en la tierra. Dice el libro de Colosenses 2:15. Habla de Cristo, dice, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y yo quisiera de que más o menos usted me introduciera sobre ese versículo que habla de esa muerte y esa batalla espiritual más grande. Bueno, lo primero, nosotros como cristianos tenemos que creer en esa promesa. Tenemos que creer en esa palabra. Tenemos que creer que cuando el enemigo pensó que había ganado, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, no sabían
que ahí es donde empezaba la verdadera batalla entre el bien y el mal, porque el mismo Jesucristo fue hasta lo profundo a quitarle la llave a Satanás de nuestra salvación, por lo cual hoy estamos nosotros aquí alabando y glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa fue la batalla más triunfante que liberó a la humanidad del poder de las tinieblas. Impresionante y poderoso, pastora. Pastora, me gustaría saber si en medio de las guerras espirituales que ha tenido tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿cómo ha sido? Porque en el episodio pasado, tu querido esposo habló de que eran una mancuerna. ¿Cómo se desarrolla esa mancuerna en lo que es el mundo espiritual? Amén. Al principio, realmente mi esposo dudaba de lo que Dios hacía conmigo. Y él decía, esta mujer está loca, eso no puede ser. Y yo le dije, tú la vas a vivir. Y hubo otro testimonio, te voy a contar, una casa donde me llamaron a liberarla, donde nadie podía dormir en una recámara porque allí estaba el espíritu maligno. Y yo les voy a decir algo, los demonios no aparecen con cachos, aparecen como seres humanos, aunque ustedes no lo crean, porque yo desde pequeña los he visto, y cada vez que voy a liberar, el Espíritu Santo me abre los ojos espirituales para verlos. O sea que yo no libero a ciegas, yo libero viendo lo que se está liberando. Y muchas veces hay una confusión también entre una persona que está poseída y una persona que está pasando problemas, por lo menos que fue violada, que fue regalada, que fue ultrajada. Entonces hay que saber discernir si la persona realmente está bajo poderes influenciales de Satanás o tiene dolor en su corazón, tiene cosas que le han pasado por años, y hay que saber discernirlo. Yo fui a una casa a liberar esa casa porque todos tenían miedo, y cuando yo entré, yo veo al hombre sentado en una mecedora con una pipa, fumando tabaco. Y yo le digo, oh, aquí estás, ahora vas para afuera. Le dije a mi esposo, espérame allá en la sala que va a salir por allá, que le voy a ordenar en el nombre de Jesús que salga por allá. Y ciertamente cuando le ordené en el nombre de Jesús que tenía que salir, él salió por donde estaba mi esposo. Y mi esposo dijo, verdaderamente que Dios es bueno. Esa casa fue libre. Después que la casa fue libre, pudimos ungirla, y para honra y gloria del Señor nunca más ha aparecido nada de lo que estaba en ese lugar. Madre, y escuchándola ahí mismo, también puede entender que hay algunas cosas que acontecen, porque la Biblia lo relata de que hay algunas cosas que acontecen para que Dios se manifieste. Y yo me imagino personas que en un momento tuvieron atada por un espíritu, por una cosa, por un demonio, y han venido aquí a la iglesia para que la obra de Dios se manifieste en ellos. Y la misma Biblia relata de que en una ocasión había un ciego, y cuando Jesús se le acerca a este ciego, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿pero quién pecó? ¿Su padre o este? Y Jesús diciéndole de que ni su padre ni él, sino que para que la obra de Dios se manifieste, era necesario que él tuviera esa condición. Entonces, ¿qué usted me podría decir sobre eso? Es que cuando Dios tiene un plan con una persona, amén, Dios permite que pasen cosas así como pasó con el ciego Bartimeo. Dios tenía un propósito de salvar ese alma. Amén. Bartimeo caminaba junto al camino, pero Dios lo quería dentro del camino. Y ciertamente cuando hay rodillas que se están doblando por una persona, Dios va a permitir, te va a acorralar para que tú vuelvas a su presencia. Amén. Por lo menos, disculpa, por lo menos a mí me tocó ir a orar por una bruja. Cuando el Espíritu Santo me dijo, vas a orar por tal bruja, una bruja que después de las 12 de la noche cogía cuerpo de una niña de 15 años. Y en el día era una bruja encorvada y todos le temían en el pueblo. Y cuando el Espíritu Santo me dijo que tú vas, yo dije, Señor, dice, tú vas porque yo estoy contigo. Amén, porque hay cosas que tenemos que hacer bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y yo fui a ese lugar con dos. Le dije, ustedes van conmigo. Y cuando llegamos allá, lo primero que la bruja me dice que yo le tenía miedo. Y yo le dije, yo no le tengo miedo, porque el que está conmigo es poderoso, es grande y la va a liberar. Y ella pudo ser libre y me decía, háblame de tu Cristo. Se arrepintió, me contó cuántas personas mató, cómo las mató a través de la brujería. Pero lo principal es que me hizo
que rompiera todos los libros de brujería y fue totalmente libre. ¿Qué creen? A la semana murió. Y murió sonreída. Quiere decir que Dios tenía planes con ella. Amén. Es interesante eso. Y algo que recalco aquí que usted dijo, Paz, que la bruja cuando la vio usted le dijo que si usted le tenía miedo. Ujú, Entonces eso quiere decir que ellos saben ujú. quién persona está bajo la oración, bajo el ayuno y qué persona no. Porque Así una mismo. persona que está, no ora, no lee, no puede ir a liberar porque decir que tú vas a hacer a mí. No puede. ¿Me puede explicar un poco sobre eso? Si la persona que está en oración puede ir y la persona que no está en oración, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, si tú no estás cubierto bajo la sangre de Cristo, ni te acerques. Amén. Porque también he visto casos donde personas endemoniadas han golpeado a siervos Son avergonzados. y son avergonzados. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser una persona que buscamos de la presencia de Dios, que cuando el Señor nos diga, vas, es porque la presencia de Dios está contigo. Sí, me extrañó la pregunta ese día que ella me preguntó si le tenía miedo. Yo le dije, yo no le tengo miedo porque el que está conmigo es mayor que el que está con usted. Así es. Y ella quedó aceptando al verdadero Cristo, al Cristo de la gloria. Así es. La Biblia dice que los cobardes no arrebatan. Amén. Así Solamente mismo. los valientes. Así y eso es. es valentía, porque créame, siendo la honesta, yo lo hubiera pensado 2 y 3 veces. Porque es algo impresionante. Es algo de que hay que estar armado de la cabeza Así hasta los es. pies porque podemos ser avergonzados. Amén. Y no hay algo peor para el ser humano que no lo reconozcan como cristiano. Y Amén. no por personas ni por el mundo, sino por el mundo espiritual. Se dice que el mundo espiritual es más real que el mundo natural, físico. ¿Por sí. qué será, pastora? Bueno, porque es que hay una guerra entre el bien y el mal. Y yo te voy a decir algo. Las primeras veces que yo comencé a ver lo sobrenatural, por lo menos pequeña, se fue la luz de mi casa. Pero yo me estaba bañando. Y de repente cuando miro hay un hombre que me está mirando. Y cuando yo lo empujo, la mano era un elástico. Y con el tiempo veo que hacía muñecos, que las manos eran elásticas. Y yo decía, lo que es espiritual, que existe en el infierno, lo crean aquí en la tierra. Y hay muchos juguetes, muñecos y cosas que los niños juegan con ellos, pero ya son visualizados, que son demoníacos. Madre, y es sorprendente, como hablaba mi compañera Kenari, es tan real que día con día vivimos en una vida espiritual constantemente y una vida espiritual que conlleva batalla. Y así mismito, como joven, todos nosotros y una generación que nos escucha a través de las redes sociales, en YouTube y en todas las demás redes sociales, desearíamos saber por qué hoy por hoy es tan importante hablar de la guerra espiritual, porque sabemos de que hay una juventud que desconoce de estos temas. Aún hay cristianos que hoy por hoy, quién sabe, tienen 10, 20 años en el evangelio y desconocen del tema. Entonces quisiera que usted me dijera por qué es tan importante hablar de la guerra espiritual. Bueno, es importante hablar de la guerra espiritual porque, como bien lo dijiste, muchos jóvenes no conocen. Últimamente hay muchas emociones en las iglesias y poco se habla de lo espiritual. Hay que enseñarle a adiestrar a los jóvenes a la batalla, porque la Biblia me dice que la fuerza está en la juventud. Así es. Amén. Entonces tenemos que usar esa fuerza que tiene la juventud y entrenarlo en el mundo espiritual para que sepan que realmente el mundo espiritual es tan real como en el que vivimos. Amén, madre. Otra pregunta que le quiero hacer es sobre las cadenas familiares, no generacionales. Gracias por corregirme. ¿Por qué existe eso? Y he visto que esa persona no practicaba, por decir, la brujería, pero su tatarabuela sí lo practicó y a ella que le afecta. ¿Por qué eso existe? Bueno, la Biblia dice que el Señor iba a visitar la maldad de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Me entiendes? De repente no fue el hijo ni fue el nieto, pero fue el bisabuelo. Y como no se ha cortado con esa maldición, Satanás todavía tiene autoridad sobre esa generación. Entonces, hay generaciones que todos sufren infarto, otros que mueren de cáncer, otros que mueren de SIDA y hay diferentes enfermedades generacionales. Amén. Pero hay que cortarlo. Cuando ya tú vienes a los pies de Cristo y dice que todas las cosas son hechas nuevas, entonces hay que cortarlo. ¿Y cómo se corta? Orando y rompiendo esa atadura y quitándole esa legalidad que Satanás tenía sobre esa generación.
Así es, madre. Y ahí mismo abarcando en un versículo o una parte de la Biblia que sorprenda a muchas personas, donde dice la Biblia de que el príncipe y el gobernante de este mundo es Satanás. Y yo mismo he compartido con muchos jóvenes este tema y cuando le digo hey, pero tú sabes, no, que está aconteciendo mucha maldad en el mundo, que hay muchas cosas, yo le digo, hey, pero tú sabes que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces se quedan como que, ¿cómo así? Sí. Entonces quisiera que más o menos usted me explicara sobre ese tema o ese versículo. Y dice la Biblia que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. El príncipe de este mundo ha venido a matar, hurtar y destruir, porque esa es su misión. Pero ahí mismito dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Eso va a operar hasta que Cristo venga, pero va a llegar el día en que será destruidos. Nosotros tenemos que pelear la batalla como buenos soldados de Jesucristo. Cada día vivir una vida agradable al Señor como que fuera el último día. Salir a las calles, orar para liberar a aquellas personas que todavía están bajo esas influencias demoníacas. Excelente, pastora. Esta entrevista ha sido de mucho provecho. Nos encantó escuchar los testimonios, escucharla hablar, escuchar expresarse acerca del tema, acerca del don que Dios le dio. Y para mí sería muy importante que usted dijera algún mensaje para aquellas personas que nos ven en esta transmisión y puedan seguir manteniéndose en esta batalla. Bueno, yo quiero aconsejar a las personas que son creyentes, que busquen más del Señor, que se metan más en su presencia, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice que el reino del cielo lo arrebatan los valientes, no los cobardes. Tú tienes que demostrar que tú eres valiente desde que decidiste servir a Cristo. Y si decidiste servir a Cristo, llevas la marca de Jesucristo sobre tu vida. Sigue adelante, joven, sigue adelante, mujer, no te desanime, no te desesperes. Dios ciertamente está contigo. Y si todavía tú dices, no puedo cambiar, todo lo podemos en Cristo. Él te va a cambiar. Solo dedícate y dile, Señor, no puedo más, no aguanto más, ayúdame, que la mano poderosa de Dios está sobre tu vida. Oye, Héctor, que nadie. Dime. Este episodio hoy fue de bendición, de bendición. Exacto, la verdad sí, la verdad que sí. Cogimos un tema y no lo escogimos nosotros, lo escogió Dios. Así sobre es. la guerra espiritual. ¿Y qué le parecieron la pregunta y la respuesta que nos estuvo dando la madre? Bien, a mí me pareció una pregunta sumamente importante porque la guerra espiritual es día con día, día con día. Y quiero leerle que la guerra espiritual se refiere a la batalla invisible entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Esas son las fuerzas que nosotros no vemos secularmente, pero con los ojos espirituales sí se pueden ver. Y es importante, Taime y Héctor, porque eso es algo día a día. Vivimos entre dos mundos, entre el mundo del bien y el mundo del mal, el mundo físico y el mundo espiritual. Y es importante porque hoy en día muchos cristianos lo tienen presente, mas no actúan de la forma que habla la Biblia. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, para mí yo tenía un concepto de que solamente era relativo a las peleas, a la batalla, pero también es algo del discernimiento, algo muy colectivo, de que una cosa lleva a otra, y la participación de la madre fue completa, dio hasta testimonio, y me impresionó ese testimonio de la bruja, la verdad Sí, que a mí sí. también. Eso fue secularmente, como en época se dijo, yo humanamente no hubiera enfrentado esas cosas, pero cuando uno va de parte de Dios, todas las cosas son para bien. Así que no debemos de temer a cosas así, porque estamos con el mero por decir, con Dios, nuestro Padre, que nos da esas fuerzas cada día. Y es muy importante que uno haga ayuno, uno haga oración, uno busque. Una cosa es buscar en la Biblia y una cosa es indagar en la Biblia. Es bueno indagar, es bueno buscar y te invito a que lo hagas. Así es, y me gozaba porque yo cuando me dijeron guerra espiritual, yo meditaba todo el día de hoy sobre este tema y yo meditaba y meditaba porque yo decía, vamos a hablar de la guerra espiritual. Entonces yo quiero interesarme y quiero llenarme sobre la guerra espiritual y estos episodios nos sirven de bendiciones para llenarnos también de igual manera. Y me encantó también porque la madre mandó un mensaje a una generación o a una juventud
o a cada persona que nos mira a través de las redes sociales Así es. sobre el por qué es la importancia de hablar sobre este tema. Y me gozaba mucho porque yo sé que yo voy a compartir este video a muchas personas, muchos jóvenes, y ellos se van a gozar viendo este video. Y esperamos que también ustedes lo hagan. Denle like, suscríbanse a nuestro canal. Y para nosotros, le damos gracias a ustedes por ver, por quedarse hasta el final. Y espérenlo, vendrán nuevos episodios con nuevas personas, con nuevos testimonios. Así que no se despeguen. Esto es Cuéntanos tu historia. Recuerden ver nuestro podcast llamado Cuéntanos tu historia. Aquí estaremos debatiendo temas, hablando sobre un poco al respecto sobre el testimonio de cada persona. Así se trata Cuéntanos tu historia. Hablar sobre la vida pasada, presente y futura sobre una persona donde te puede edificar a ti y me puede edificar a mí. Espera, no te vayas. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles y viernes a partir de las 6:30 y los domingos a las 11. La iglesia es Ministerio Restaurando Vidas, ubicada en Nuevo Colón, detrás de la cancha techada. Te esperamos con mucho amor. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube tenemos transmisiones en vivo todos los días de servicio, como Ministerio Restaurando Vida o Pastor Ricardo Batista. En Instagram, como Ministerio Restaurando Vida 1909. Ahí publicamos todas las cosas que acontecen en nuestros servicios. Asimismo a nuestros pastores, Pastor Ricardo Batista, Pastora Elizabeth Batista. Dios me lo bendiga.